Hola, mi nombre es Ana María Godelo y en este video hablaremos de la nota aplicativa AN844 llamada Interfaces de Termopar Simplificadas y MCU-PIC Micro, realizada por Joseph Hulicher de la empresa Microchip Technology. Los termopares son la forma más simple de sensores de temperatura, son económicos, fáciles de fabricar y efectivos en una amplia gama de temperaturas. Los componentes que encontramos en un termopar generalmente son una termocupla, la referencia de temperatura absoluta, un amplificador para ganancia, la linealización y la escala. El termopar debe atravesar la barrera isotérmica para poder determinar la temperatura de la unión. Idealmente, el amplificador debe colocarse lo más cerca posible de esta barrera para no tener caída de temperatura. Este también debe tener suficiente ganancia para cubrir el rango de temperatura a trabajar. Pero ¿qué pasa cuando el termopar mide temperaturas por debajo de la temperatura ambiente? Lo que se puede hacer es utilizar un amplificador operacional que funcione por debajo del suministro negativo. Otra opción es dirigir el termopar para que funcione dentro del suministro del amplificador operacional o proporcionar un suministro negativo. Esta segunda opción no es la mejor debido a que forzaría un cortocircuito a tierra a través del termopar. Existen dos términos de gran importancia para los termopares. Uno de ellos es la linealización y el otro es la escala de temperatura absoluta. Los termopares no son inherentemente lineales, pero existen dos casos en los que se puede asumir que esta característica existe. Una es cuando el rango activo es muy pequeño o cuando la presión requerida es baja. Por ejemplo, las luces de piloto en los calentadores de agua son monitoreadas por termopares y no se requiere de ningún sistema eléctrico especial, ya que lo único que se requiere es la capacidad de detectar un aumento de temperatura de 600 grados cuando se enciende el fuego. Otro ejemplo es un termómetro en donde el rango efectivo es muy pequeño, de 90 a 105 grados Fahrenheit. Si la temperatura supera este rango, es porque se encuentra haciendo un mal uso de él o porque el paciente en el que se está utilizando se encuentra en la clínica. El otro término es la escala de temperatura absoluta, ya que los termopares son dispositivos de medición relativa, es decir, miden la temperatura entre dos regiones térmicas y la mayoría de las aplicaciones requieren la temperatura absoluta del dispositivo bajo prueba. Esta se puede encontrar agregando la temperatura del termopar a la temperatura absoluta de un extremo de él. Ahora vamos a ver algunos de los métodos para obtener una mayor precisión en un termopar. Una de ellas es el circuito analógico puro. Esta es la solución analógica pura para medir temperatura. En esta solución, el termopar está polarizado hasta 2.5 voltios, lo que permite que se utilice para medir temperaturas más calientes y más frías que el bloque isotérmico. Otra es la digital simplificada. Esto ocurre al colocar una ADC al final de la solución analógica, lo que podría lograr, por ejemplo, un termómetro digital simple. El siguiente método es la medición de solo frío o solo caliente, que hace que se vuelva aún más simple la aplicación, utilizando amplificadores operacionales simples, uno de tipo riel-riel de único suministro, por ejemplo, donde el voltaje puede acercarse a cero y puede medir diferencias de temperatura de casi 0 grados. La detección de fallas es algo de gran importancia para aplicaciones automotrices o aeroespaciales, debido a que la vida útil depende del rendimiento del termopar. Algunas de las fallas que se deben considerar en un diseño es que el cable sea frágil y se rompa fácilmente, un cortocircuito en el cable del termopar que haga que parezca como nuevo el dispositivo y se informe la temperatura del cortocircuito, o que se haga un cortocircuito en la alimentación del amplificador, lo cual lo sature y provoque una lectura errónea. Otra forma para tener más precisión es medir la resistencia del termopar. Si el circuito puede inyectar algo de corriente y medir el voltaje a través de él, se puede determinar la longitud del termopar. Si no fluye corriente es porque el circuito está abierto o si la longitud cambia es porque el termopar está corto. Como mencioné antes, muchas aplicaciones necesitan que se tenga la linealización para convertir la salida del voltaje en temperatura. La primera técnica es la aproximación lineal. Este es el método más simple, ya que solo es elegir una línea que se aproxime mejor a la curva de voltaje de temperatura, para el rango apropiado. Esto es aceptable, pero en muchos casos se requiere de la utilización de otras técnicas. La siguiente son los polinomios, normalmente de grados superiores, que describen la curva de temperatura del voltaje. La última técnica son las tablas de búsqueda, las cuales se ajustan al tamaño y a la precisión buscada. Ahora, como una aplicación adicional, vamos a ver cómo se crea un monitor de temperatura para un motor. Los motores refrigerados con aire, como los que se utilizan en aviones, requieren un buen control de temperatura de la culata de los cilindros GHT y la temperatura de los gases de escape EGT. Primero, debemos empezar con el dispositivo. Este debe de medir rangos entre 300 a 9 grados Fahrenheit para el EGH y de 300 a 600 grados Fahrenheit para CHT. Se debe tener una ubicación adecuada de la electrónica para que se mantenga en un rango entre menos 40 y 185 grados. El amplificador a utilizar en este caso va a tener dos etapas, una diferencial que proporciona una ganancia de 10 y una alta impedancia al termopar.
Otra etapa es la de salida, de solo un extremo que proporciona una ganancia de 25 y 17. Para esta aplicación utilizaron el amplificador MSP 619. Para la conversión a DC se usó un MSP 3004 para convertir de voltios a temperatura. Los 8 bits más significativos se utilizan para indexar una tabla de búsqueda. Las tablas de búsqueda tuvieron un tamaño de 256 entradas, las cuales se almacenaron en un dispositivo llamado PIC17F628. Eso es todo por este video, muchísimas gracias.